Qué gusto poder compartir con ustedes a través de este medio parte de nuestros conocimientos y experiencias albergadas a lo largo de estos años. Me presento, soy Jenner Cruz, pedagogo, escritor y músico. La publicación de estos dos libros ha llamado la atención de muchas personas. A raíz de eso, pues buscamos compartir con ustedes los conocimientos, nuestra concepción de vida, la concepción del universo que nos rodea. El tema a desarrollar es acerca de la educación. ¿Por qué debemos de asistir a una escuela? ¿Por qué debemos ser morales? ¿Por qué debemos leer libros? ¿Por qué debemos decir a nuestros niños que tienen que respetar, tienen que amar al prójimo, tienen que ser solidarios? ¿Cuál es nuestra base para poder decir eso a los niños? Tenemos las dos teorías más influyentes acerca del origen del hombre: la teoría evolutiva y el diseño inteligente. Vamos a desplumar el contraste que hay entre estas dos teorías. El señor Darwin, que es el exponente más destacado en la teoría evolutiva, expresa en su apartado que nosotros somos la evolución de incontables especies a lo largo de millones de años. La teoría evolutiva hace énfasis acerca de la selección natural y supervivencia del más apto. La teoría creacionista o diseño inteligente dice que nosotros somos la obra maestra de alguien, que el universo se constituyó por la palabra de alguien, de un dominio de un ser supremo. Vamos a desplumar poco a poco a dónde nos conducen estas dos teorías acerca de la educación. ¿A qué le apuntamos cuando le llamamos educación o por qué tenemos que educarnos? Pero antes de eso vamos a analizar los conceptos de educación que nos dan los diccionarios. Tenemos el primer concepto que dice que la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Cada palabra de esta definición dice mucho. Cuando hablamos de capacidad intelectual, hablamos de la capacidad que tiene el hombre de analizar lo que le rodea. Cuando hablamos de capacidad moral, ¿a qué le apuntamos? ¿Cuál de las dos teorías tomamos como base cuando hablamos de moral? ¿La teoría evolutiva o el diseño inteligente? Y cuando hablamos también de capacidad afectiva, ¿cuál es nuestra base para educar a las personas que puedan desarrollar la capacidad afectiva con la teoría evolutiva o la teoría del diseño inteligente? Darwin no habló de los sentimientos. Darwin no habló por qué lloramos, por qué sentimos, por qué amamos. Entonces, ¿cuáles de las dos teorías le apunta cuando hablamos de capacidad afectiva? La segunda definición de educación es la transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Ahora, ¿para qué queremos formar a las personas? ¿Cuál es nuestra base para buscar esa formación? Darwin dice la selección natural, supervivencia del más apto, sobrevive el que tiene más fuerza, el que tiene más recursos o no sé. Lo que estamos viendo para muchas personas puede ser información nada más, pero cuando llevamos a experimentar eso, entonces se vuelve un conocimiento. El hombre ha sido capaz de crear sus propios conceptos. A esos conceptos se les ha llamado conocimientos. En algún momento dijimos, esto se va a llamar un sofá, esto se llamará una computadora, esto se llamará una tijera, a esto le vamos a llamar casa. Entonces, de algún modo, de forma espontánea, se fue dando esa transmisión de conocimientos. Y dice, para que la persona adquiera una determinada formación. ¿Para qué queremos formarnos? Si la teoría evolutiva dice que somos la selección natural,
y supervivencia del más apto, sobrevive el que tiene más fuerza, sobrevive el que tiene más recursos, sobrevive el que tiene más disposiciones a su alcance. Entonces nuestra base sería la teoría evolutiva o el diseño inteligente para lograr una determinada formación del hombre. Para eso vamos a dar una pincelada acerca de la historia. Para entender un poco, el hombre en primera instancia estuvo viviendo en las cavernas, como dicen los antropólogos, que los primeros hombres pues vivieron en cavernas. Después de estar en las cavernas pasaron a ser sedentarios. Después de ser sedentarios pasaron a ser nómadas. Después de ser nómadas llegamos al hombre de hoy, y al hombre de hoy le acuñamos el concepto del materialismo. Si ustedes saben, pues el hombre de hoy anda corriendo de un lugar hacia otro detrás del dinero y no sabe que el dinero nunca para. Entonces el hombre de hoy está centrado, como dice la definición, está centrado en el único reconocimiento que considera: ganar dinero. Eso es el hombre de hoy. Esta es una pincelada acerca de la historia del hombre a grandes rasgos. El contraste que ya vimos de la teoría de Darwin, que es la evolución, y el diseño inteligente. ¿Qué tan cercano estamos de estos conceptos? La teoría de la evolución, que su exponente es Carlos Darwin, expresa que nosotros somos la evolución de incontables especies a través de millones de años. Una parte que debemos resaltar acerca de esto es de que la teoría de Darwin está incompleta. Darwin no pudo explicar sobre las emociones y sentimientos, como lo hacíamos énfasis en esta diapositiva. Cuando hablamos de que la educación de hoy, el concepto que nos dan los diccionarios es buscar que el hombre pueda desarrollar la capacidad afectiva. Entonces, cuando hablamos de la teoría evolutiva, Darwin no pudo explicar acerca de los sentimientos. No pudo explicar por qué lloramos, por qué sentimos, por qué nos enojamos, por qué sentimos celos, por qué amamos, por qué decimos que nos rompieron el corazón, esa chica no me hizo caso, me traicionó ese hombre, y empiezan las palabras, ¿verdad? Entonces Darwin no expresa en su apartado por qué el hombre siente, por qué el hombre ama, por qué el hombre siente ira, siente enojo, y por eso digo que la teoría de Darwin se quedó incompleta. En la teoría evolutiva nosotros no tenemos la necesidad de educarnos, porque hablamos de selección natural, supervivencia del más apto. O sea, sobrevive el que tiene más fuerza, sobrevive el que se adapta mejor, sobrevive el que tiene más disposiciones a su alcance. El primer concepto de educación que analizamos, que la educación busca desarrollar en el hombre la capacidad intelectual. En los animales no hay ninguna necesidad de desarrollar la capacidad intelectual. La otra capacidad que busca la educación desarrollar es la capacidad moral. Entonces, en los animales no existe la moral. Si Darwin dice que nosotros somos productos de la evolución, entonces, ¿para qué buscar una moral, verdad? Un león, cuando atrapa a una gacela, pues el león no siente lástima por la gacela porque es su presa, selección natural, supervivencia del más apto. Entonces, ¿por qué desarrollar un concepto de moral en esta parte? Y cuando hablamos de que el hombre tiene que desarrollar la capacidad afectiva a través de la educación, Darwin no habló de emociones, solo habló de evolución de rasgos físicos. Entonces, ¿cuál de estas teorías tomamos como base de origen del hombre y para apuntarlo a buscar la educación? La teoría creacionista o diseño inteligente lo tomamos como base de la Biblia, el relato de una obra maestra. La Biblia expresa el origen de la moral, de la conciencia, de los valores e ideales. A partir de los mandamientos comienzan las normas de convivencia, y cualquiera que violentara las mismas tenía represalias, a lo que hoy nosotros le llamamos leyes. No tenemos otro libro más cercano al contenido de la Biblia, y es por eso que lo tomamos como base del diseño inteligente. Aquí tenemos que educarnos
En el diseño inteligente tenemos que educarnos, tenemos que ir a una escuela, tenemos que respetar, tenemos que acatar las órdenes, tenemos que saludar, tenemos que respetar a nuestros mayores. ¿Por qué? Para nuestro propio bienestar y de las demás personas. En esta teoría creacionista de que el hombre viene de la semejanza de un ser divino, aquí en esta teoría el hombre tiene que educarse, tiene que asistir a una escuela, tiene que respetar sus ideales porque es semejanza de un ser divino. Somos la creación de un ser divino, por eso tenemos que amar, tenemos que respetar, tenemos que seguir ciertos principios, tenemos que abogar por la moral. ¿Para qué? Para nuestro propio bienestar y de las demás personas. Tiene más lógica pensar en la moral, en la conciencia, en los valores, en esta parte. Después de analizar las dos teorías, pues el diseño inteligente propone las normas de convivencia, el bienestar de todos, el bien común y los valores, el respeto, que tengo que respetar a mis mayores, a las personas que me rodean, tengo que respetar a la naturaleza porque soy parte de esta creación, alguien nos hizo, el ayudar a los demás, ser solidarios, buscar la humanidad, abogar por la paz. De ahí nacen estos conceptos, nacen lo que son las leyes también. De ahí nacen las leyes también, de que las personas son corruptas, son mentirosos, ladrones, violadores. Pero, ¿cuál es mi base para decir que una persona es mentirosa o me está mintiendo? ¿Quién me enseñó a mí de lo que es la mentira? ¿En qué momento supe yo que tenía razón? ¿En qué momento llega el hombre a saber que tenía razón, tenía moral, tenía valores? Pues el diseño inteligente, eso es lo que dice. ¿Cuál es mi base para decir que una persona ha violado algo? A menos que yo conozca el concepto de violación. En la selección natural no existe la violación. En la teoría evolutiva no existen los corruptos, no existen los mentirosos, no existen los ladrones. Solo la teoría de la creación le apunta a eso. La teoría creacionista propone los ideales, ¿verdad? El porqué de las cosas, por qué yo tengo que respetar, vuelvo a reiterar nuevamente, por qué tengo que ser amable, por qué tengo que ser solidario, quién determina lo que es bueno o lo que es malo en estas instancias, quién determina eso. Aquí me faltó el signo de interrogación para cerrar la pregunta, me disculpo por ello. ¿A qué le llamamos nosotros bueno? ¿A qué le llamamos malo? ¿Cuál es nuestra base para decir que cierta persona está actuando mal? En la selección natural no hablamos de eso. En la teoría evolutiva pues no existe el bien ni el mal, solo somos evolución. Entonces lo más cercano a esto sería la teoría creacionista de que somos la obra maestra de un ser divino. Llegamos hasta este punto a desplumar esta pregunta que es ¿cuál sería nuestra base entonces para enseñar y decir a los niños que tienen que ir a una escuela? ¿Cuál? Tomamos la teoría evolutiva como nuestra base de decir tenemos que ir a la escuela porque somos selección natural, supervivencia del más apto, quien más estudia pues tiene más posibilidades. O tomamos lo que es el diseño inteligente, de que tenemos que ir a la escuela para desarrollar una capacidad intelectual, moral y afectiva para respetar a las personas, a la naturaleza, buscar el bien común, abogar por la paz, mitigar el hambre. ¿O cuál? ¿Cuál de las dos teorías sería nuestra base? Ya vimos las dos definiciones de lo que tiene que ver con educación. Educación es desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas. Tres cosas fundamentales que en la selección natural no lo vemos, solo en la teoría creacionista. Ahora, mi estimado docente, ¿cuál es el bien supremo de la educación? ¿A dónde le apunta la sociedad cuando dice necesitamos educación? Entonces, mi estimado docente, ¿cuál es la base suya para poder educar? Para poder decir a los jóvenes que tienen que respetar, tienen que hacer sus tareas, no tienen que hacer corrupción en los exámenes, no tienen que engañarse a sí mismos. La teoría evolutiva o el diseño inteligente, la Biblia nos demanda responsabilidad moral. ¿O cuál es su base? Por eso la pregunta dice, ¿cuál es el bien supremo de la educación? ¿Hacia dónde le apuntamos con lo que hacemos? Aquí tenemos unas imágenes con unas frases muy polémicas.
Tenemos que en el año 1815 los negros no son humanos, dijeron algunas personas, algunas dictaduras. 1945 los judíos no son humanos. Aquí entra el señor Hitler después de la Segunda Guerra Mundial. El señor Hitler en su dictadura mató a más de 2 millones de judíos. En el año 2018 los fetos no son humanos, según una sociedad feminista que busca legalizar el aborto. Entonces esta teoría está muy cercana a lo que es la selección natural, supervivencia del más apto. Sobrevive el que tiene más fuerza, el que tiene más posibilidades, tiene más influencia. Las dictaduras ideológicas siempre han justificado el asesinato y tiene que ver mucho con la selección natural. No tenemos ninguna moral para decir de que los negros también son seres humanos, los judíos también son seres humanos, los fetos también son seres humanos, porque la selección natural no nos dice eso. La selección natural no nos da una moral para poder decir que estas personas también son humanos. Pero si hablamos de la teoría creacionista, el diseño inteligente dice que todos somos imagen y semejanza de un ser divino. La teoría del diseño inteligente dice que debemos amarnos entre hermanos como especie que somos, una especie capaz de amar, de perdonar y construir. Y que la Biblia también dice que antes de la fundación del mundo pues fuimos escogidos por el Ser Supremo. Entonces aquí sí salimos a defender la paz, salimos a defender la solidaridad, salimos a defender la moral, la ética en el diseño inteligente. En la teoría evolutiva no, porque es selección natural y sobrevive el que más puede, ¿verdad? Tenemos a dos grandes pensadores, a William Craig y a Stephen Hawking. Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes del siglo XX y XXI, un gran físico, él dice que la explicación que encuentra más atractiva de nuestro universo es de que el universo vino de la nada. Nadie creó el universo y nadie controla nuestro universo. Tiene que ver mucho con la teoría evolutiva, la selección natural, el señor Darwin. Pues respetamos su forma de pensar. Stephen Hawking realizó muchas contribuciones en el mundo de la física, pero tenemos a otro gran pensador que es William Craig. Él dice: creer que el universo vino de la nada es más ridículo que creer en la magia. En la magia por lo menos tienes al mago. Entonces son debates que nos llevan a pensar quiénes somos, hacia dónde vamos con lo que hacemos. ¿Necesitamos educarnos? ¿Sí o no? ¿Por qué necesitamos educarnos? Para entender el propósito de vida. ¿Hay un propósito de vida en el universo? ¿O no? ¿Somos producto del caos físico? ¿O alguien autorizó ese caos físico? ¿Alguien estuvo detrás de ese caos físico? ¿O realmente no somos nada? Entonces, ¿por qué tenemos razón? ¿Por qué tenemos conciencia? ¿Por qué tenemos alma? ¿Por qué sentimos? ¿Cuál es la explicación de eso? Y estos dos pensadores nos llevan a pensar esa parte, a racionalizar esa parte y aplicar la lógica. ¿Somos evolución o somos un diseño inteligente? Si somos evolución, entonces no necesitamos la moral, no necesitamos educarnos, no necesitamos ir a una escuela, aprendernos los derechos humanos. Si somos un diseño inteligente, entonces sí tenemos que hacer todo eso. De una u otra manera, muchas concepciones ideológicas, científicas, sociales del universo pues han contribuido en la construcción del ser humano. Tenemos a Nietzsche. Nietzsche decía en uno de sus libros: Dios está muerto. Al señor Sigmund Freud dijo que Dios es un instinto reprimido. Al señor Sigmund Freud pues es alabado en grandes universidades por ser el padre de la psicoanálisis. Pero el señor Sigmund Freud tenía entre 5 o 7 mujeres y murió de una sobredosis de cocaína. Entonces, y la mayor parte de sus investigaciones científicas las llevó a cabo con enfermos mentales, lo cual no tiene valor científico. Pero es muy respetado por lo que hizo, por ser el padre de la teoría psicosexual, y pues lo aceptamos, pero no nos quedamos con esa parte. Yo respeto el trabajo de Nietzsche, respeto el trabajo del señor Sigmund Freud, así como también respeto el trabajo del señor Carlos Darwin. De una u otra manera realizaron un aporte
a la civilización, a la construcción de conocimientos, pero no nos quedamos con eso, porque a la larga deja mucho que pensar. El señor Sigmund Freud, pues por ser el padre de la psicoanálisis, es alabado en muchas universidades, pero él tenía entre 5 o 7 mujeres y murió de una sobredosis de cocaína. Entonces, ¿cómo seguir los pasos de una persona adicta a la cocaína, a las drogas? Y pues dijo que Dios es tu instinto reprimido, porque tenía entre 5 o 7 mujeres. A cabalidad no lo sabemos muy exacto. Entonces elimino a Dios, elimino que soy el diseño inteligente de alguien para no tener que enfrentarme a la moral de mis acciones, ¿verdad? Pero ¿cómo seguir los pasos de estas personas que para mí no son dignas de poder decir, bueno, tengo que seguir los pasos de Sigmund Freud porque fue una persona ejemplar? Ellos le acuñaron mucho de que somos productos evolutivos. Entonces no tiene sentido seguir la teoría de ellos, no tiene sentido creer en lo que ellos hicieron. Si somos evolución, entonces no necesitamos ir a la escuela. Reiteramos esa parte. Vivir es igual a la selección natural, supervivencia del más apto. Si somos un diseño inteligente, entonces las iglesias deben promover la educación. La pregunta es, ¿lo están haciendo? Mientras analizamos de lo que es el origen del hombre, el universo, para entender por qué estamos aquí en la tierra, por qué tenemos que educarnos, a dónde nos dirigimos, y allí estamos nosotros con nuestros importantes problemas. Pueden ver el espacio de la flecha amarilla. Usted y sus importantes problemas se encuentran aquí. La imagen de abajo, donde aparece la Vía Láctea. Realmente nosotros somos insignificantes aquí en el universo. Somos un punto de arena que no significa demasiado en el universo. ¿Saben qué nos distingue a nosotros en el universo? Es de que tenemos conciencia. Somos conscientes de nuestra propia realidad. Tenemos la metacognición. La metacognición nos dice que somos conscientes de nuestra propia realidad. Eso nos hace especiales porque tenemos conciencia y tenemos moral. El señor Lewis apunta de que la educación sin valores, por más útil que nos pueda parecer, solo hace de los hombres un demonio más inteligente. De hecho, sí. El conocimiento es poder. Quien adquiere el conocimiento adquiere el poder. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene el poder y no tiene conocimiento? Se vuelve un peligro para una sociedad, para un país, máximo si es un gobernante. La pregunta es, ¿cuál era el ideal de todos ellos? Cuando hablamos de evolución y cuando hablamos de diseño inteligente. Si le damos los créditos, si le damos la razón a Carlos Darwin de que todo es evolución, entonces me pregunto yo cuál era el ideal de todos ellos. El ideal de la Madre Teresa de Calcuta, una de sus frases que dice: la paz comienza con una sonrisa. Una gran persona digna de seguir sus ejemplos, sus pasos. Tenemos a Mahatma Gandhi, un gran hombre de India. Su filosofía de vida ha impactado mucho hoy en día. Sus 3 aliados, que son el ayuno, la oración y la no violencia. ¿Cuál? ¿En qué pensaba Gandhi cuando defendía los derechos de las personas? El ideal de Jesucristo, uno de los personajes que divide la historia en 2 partes, el antes y el después. Si tú vas a las grandes bibliotecas del mundo, que en otro video lo explicamos, las 10 bibliotecas más grandes del mundo, aparece el antes y el después de Jesucristo. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué tuvo que dividir la historia? ¿Por qué su mensaje aún sigue? ¿Por qué nos dejó un legado que nos une entre hermanos? ¿Cuál fue el ideal de Nelson Mandela? Después de estar 27 años en la cárcel, Nelson Mandela sale y se vuelve presidente de Sudáfrica. Peleó por los derechos de su país y se constituyó como uno de los mejores presidentes de Sudáfrica. ¿Cuál era el ideal de Albert Einstein? Cuando decía que Dios no creó el mal. El mal es la ausencia de Dios en los corazones de los hombres. ¿Cuál era la base de Sócrates para hablar de derechos, para hablar de democracia, para hablar de ética? ¿Cuál es la base de Platón para decir que el hombre por sí mismo puede valerse? El hombre por sí mismo puede ser un ser pensante que puede contribuir a la sociedad. ¿Cuál es la base de Isaac Newton? ¿Cuál era el ideal de Miguel Hidalgo para pelear por los derechos de su pueblo?
el ideal de Galileo Galilei para poder postular sus teorías, sus convicciones de vida? ¿En qué pensaba Abraham Lincoln para pelear por los derechos de los estadounidenses? ¿Cuál era el ideal de Lutero para traducir la Biblia, defender los derechos de los pobres, para denunciar a la Iglesia Católica que estaba haciendo mal las cosas? ¿Cuál era su base? ¿Cuál era la base del profesor John Lennox para defender a Dios con su física, con su matemática y con su forma de ver? La base de René Descartes. El ideal de Martin Luther King, que peleó por los derechos de los negros en los años 60, 70 y 80 en los Estados Unidos. ¿Por qué los negros también tienen derechos? ¿Cuál era el ideal de ellos? Si somos selección natural, ¿por qué pelear entonces por los derechos de las personas? ¿Por qué buscar el bien común? Si somos producto de la evolución, ¿por qué buscamos la justicia? Pelear por nuestros sueños. ¿Por qué buscamos nuestros ideales? Cristalizar nuestros ideales. ¿Por qué buscamos respetar? Tenemos dos frases importantes de dos hombres extraordinarios. ¿Cuál era el ideal de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos? Es imposible gobernar el mundo con justicia sin la ayuda de Dios y de la Biblia. ¿En qué estaba pensando George Washington cuando escribía esta frase, cuando decía esta parte? Abraham Lincoln, otro de los presidentes extraordinarios que haya tenido los Estados Unidos. Estoy seguro de que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Toda la bondad del Salvador del mundo está expresada en las páginas de este libro. ¿Por qué Abraham Lincoln decía esto? ¿Qué le llevó a pensar a este hombre? La Madre Teresa, como ya lo vimos, el señor Gandhi, me gusta Cristo, dice, pero no me gustan los cristianos porque no se parecen nada a él. ¿Por qué Mahatma Gandhi crea una revolución y se enfrenta ante la hegemonía del poder del gobierno dictatorial que existía en su momento, en los tiempos de Gandhi? ¿Por qué Gandhi buscó siempre el bienestar de los hindúes? El amor es todo aquello que dura en el tiempo exacto para que sea inolvidable. ¿Por qué Gandhi hablaba del amor si somos selección natural? El gran señor Isaac Newton decía: este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y los cometas no pudo menos que haber sido creado por el consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. El Dios Supremo es un ser eterno, infinito, absolutamente perfecto. ¿Por qué Isaac Newton expresaba esto? ¿Qué le llevó a pensar a él? ¿Por qué no siguió los pasos de Carlos Darwin, la evolución? ¿Por qué? El señor Galileo Galilei en el siglo XVI dice: las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Porque estas personas hablaban de Dios, hablaban de un diseño inteligente, hablaban de que somos creación y no evolución. El Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Se le puede adorar en un templo o en un laboratorio. Su creación es majestuosa, impresionante, compleja y hermosa, dice este gran personaje. Año 1950, Francis Collins fue un gran genetista que de una u otra manera sus aportes científicos los vemos en la medicina moderna. Tenemos unas imágenes que nos dejan mucho que pensar acerca del universo. Existe una arquitectura similar, una arquitectura idéntica. Entonces, somos evolución, diseño inteligente. ¿Cómo le apuntamos esto cuando hablamos de educación? El señor Luther King decía: he decidido apegarme al amor. El odio es una carga demasiado grande para soportar. ¿Por qué Luther King buscaba el amor? Si Carlos Darwin en la selección natural no hablaba del amor, no habló del odio tampoco. George Washington decía: es imposible gobernar rectamente una nación sin Dios y la Biblia. ¿Por qué ellos no dijeron: evolucionamos de una especie similar a la del mono y por lo tanto pues somos selección natural? ¿Para qué buscamos el amor? ¿Por qué tenemos que decir que somos productos de un Dios? Jesucristo, como lo hemos visto, uno de los personajes más polémicos de la historia, que divide la historia en dos partes. En Juan 13:34 nos dice: este mandamiento nuevo les doy, dijo, que
que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado, porque Él le apuntaba al bien común, al amarnos entre nosotros, y somos selección natural, como lo dice Darwin. Bueno, finalizamos con esta presentación. Mi base como docente es el diseño inteligente. Mi base como un hombre pensante, un joven pensante, es el diseño inteligente. Somos producto de un ser divino. Nada es una casualidad. Por eso tenemos que pelear por los valores, el derecho de las personas. Por eso tenemos que amarnos. Esa es mi base como docente. ¿Cuál es la suya? Déjenme en los comentarios. Hay mucho que mejorar. La realización de este video es solo una pincelada. Hay mucho que debatir y hablar acerca de este tema, pero como hablamos de educación, entonces nuestra base para educar, de la concepción que tengamos del universo, de eso depende.